Encantado se encuentren por acá en esta disertación que estoy realizando. Mi nombre es Ángel Serpa Aponte, profesor universitario, y aquí nos encontramos en esta disertación clase frente a mis alumnos de la maestría en Derecho Procesal de la Universidad de Margarita, UNIMAR, hoy 29 de octubre de 2022. Eh, Nos encontramos pues en el abordaje de los principios vinculados a los recursos que se encuentran descritos en el Código Orgánico Procesal Penal, vinculado al procedimiento penal venezolano. Reitero que además de el análisis de los institutos como tales, que serían los recursos existentes dentro de ese proceso, que sería el recurso de revocación, el de apelación de autos, el de apelación de sentencia, el recurso de casación y el recurso de revisión procesal penal. El código establece una serie de principios que regulan la interpretación de dichos recursos. Ahora bien, esos principios que regulan la interpretación de esos recursos, a eso se les aúna, evidentemente, dentro de un sistema como el nuestro. Yo siempre lo equiparo al caso chino. Con el caso chino se dice un país con dos sistemas políticos. El sistema, digamos, comunista, bueno, que ahorita está un poquito vapuleado, o por lo menos de alguna forma se están viendo desencuentros en reuniones del Partido Comunista Chino con el sistema capitalista. Entonces, vinculado al ámbito procesal, uno diría, bueno, es un sistema estatuido en el cual todo lo que describa el íter recursivo es porque está presente en el cuerpo procesal penal por excelencia, que es el Código Orgánico Procesal Penal, el principio de legalidad adjetiva, que sería un principio de legalidad recursiva también, pero también hemos asistido, y es lo que más ha ocurrido, que decisiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia han creado un precedente vinculante frente al tema de los recursos, la interposición de los recursos, y no pocas decisiones de la Sala de Casación Penal. Entonces, hay un tema que es consustancial pues al tema de los recursos, que es evidentemente la nulidad oficiosa. La nulidad oficiosa que el legislador desde la primera edición de dicho código, allá en el año 98, se plantea la posibilidad de esa nulidad oficiosa, como lo establece el artículo 179 del Código Orgánico Procesal Penal. Y recuerden ustedes que esto de la nulidad en el Código Orgánico Procesal Penal viene mucho, no voy a decir la atrocidad de que es una copia, pero tiene mucho símil con respecto a lo que establece el Código de Procedimiento Civil, con el concepto de nulidad en sus artículos 206 y siguiente. Ese Código de Procedimiento Civil que se plantea la posibilidad de la llamada nulidad taxativa y la nulidad esencial, mas no se permite la llamada nulidad oficiosa, la nulidad taxativa y la nulidad esencial. Es decir, la posibilidad que el efecto de nulidad esté descrito en la propia norma, y aunque no esté descrito en la propia norma, la nulidad esencial es si la falencia, la ausencia del cumplimiento de formas del acto procesal tal cual está prescrito en la norma impide cumplir la finalidad para la cual está concebido dicho acto procesal. Entonces, la nulidad solamente como un tema de uso forense, es decir, la nulidad solamente si la ausencia de la forma impide cumplir la finalidad para la cual está siendo concebido. Y por ello es que se distingue entre formas rutinarias y formas esenciales. Las formas rutinarias no son esenciales porque las esenciales son las que permiten cumplir la finalidad para la cual está concebido dicho acto procesal, fundamentalmente. Entonces, uno pudiera decir, bueno, la utilización de la toga es una forma rutinaria porque lo esencial es el ejercicio del derecho a la defensa o el ejercicio del derecho a la acción de quien se entogue, ¿verdad? Otros aspectos pudieran estar allí presentes, allí está la descripción de las excepciones
Entonces, las excepciones dentro del artículo 28 del Código Orgánico se indican obstáculos al ejercicio de la acción. Entonces uno se preguntaría, bueno, ¿cómo puede pretender el propio Ministerio Público obstaculizar el ejercicio de la acción? Pero es que a través del catálogo de excepciones no solamente se está cuestionando la acción ni la capacidad, sino que también se está cuestionando la competencia o la jurisdicción. Y entonces, ¿a través de qué mecanismo pudiera tener el Ministerio Público el cuestionamiento de la competencia y de la jurisdicción? Pero bueno, el tema estaba allí con la llamada nulidad oficiosa. Y entonces, para el año 2002, ya habían surgido no pocas decisiones por parte inclusive de la Sala de Casación Penal y de las Cortes de Apelaciones, en el sentido de que asumían una nulidad oficiosa, y lo cual allí estaba tocando podría ser una afrenta del principio de legalidad. En primer lugar, frente al tema de la ultra petita y sobre todo el llamado principio de competencia. ¿Cuánto apelatum, cuánto devolutum? Tú lo que me mencionas de forma expresa, que es lo que debe recurrirse, es sobre lo cual yo voy a decidir, y que por lo tanto es muy parecido en la fase recursiva del proceso penal a la fase dispositiva del proceso o al sistema dispositivo del proceso civil, en cuanto a que ese juez está amarrado a decidir específicamente lo que se coloca como objeto del recurso. Pero no podía prescindir los jueces de la existencia de la llamada nulidad oficiosa. Por lo tanto, allí había como una especie de desencuentro, de necesidad de volver al redil, ¿verdad? De vincular el concepto de nulidad oficiosa con respecto al recurso, porque es muy paradójico lo que está ocurriendo. Lo paradójico es que se inadmite el recurso, pero de inmediato le siguen páginas a las decisiones. Se plantea el tema de la nulidad oficiosa. Y entonces pudieran ser circunstancias que, oye, no es que siquiera eso no fue lo que yo alegué, sino que inclusive pudiera haber sido lo que alegó alguien que contestó y que lo hizo de forma extemporánea o que ni siquiera ostenta la condición de parte. Extraño eso, porque si contestó es porque fue emplazado, pero en todo caso el criterio provendría de la alzada y no del tribunal que tramitó el recurso, que sería el ACUA, contra cuya decisión se está recurriendo. Total que para ello, ayer había invocado la decisión. Hoy en las preguntas iniciales yo quería ver una asoma, una vinculación al tema de la decisión, y bueno, y no la escuché. Entonces, bueno, vámonos con ella, pues. Vámonos con ella. Ahí está el fallo, ¿ok? Ahí está el fallo. Vamos a compartirlo acá. El fallo inicial que dio muestra a todo esto, pues. El fallo es el 2541 del 15 de octubre del año 02. Yo creo que es importante leerlo en extenso porque el tema de la nulidad oficiosa con respecto al recurso es interesante. Dice el fallo: las partes pueden formular la solicitud de nulidad absoluta de un acto en cualquier estado y grado de la causa debido a su naturaleza no convalidable. Vamos a quedarnos en esa primera frase. Fíjate que no está diciendo la Sala Constitucional que las partes lo hacen interponiendo el recurso. Bueno, puede ser interponiendo el recurso, planteo la nulidad, pero puede ser también la presentación de una solicitud de nulidad. E invoco hasta el cansancio, el problemita está en que el propio juez no puede revocar su propio fallo conforme a lo describe el 160, siempre que sean un problema de errores materiales. Y hasta por ello habrá un interés procesal. No importa, yo voy hacia adelante, yo interpongo esa solicitud de nulidad, porque precisamente eso es lo que yo quiero que tú me respondas, juez, de que yo no puedo anular su propio fallo. Eso de que tú respondas, de que tú decides que yo no puedo anular el propio fallo, es la llave precisamente que yo quería para poder ingresar a esa otra casa, que es la casa del recurso.
Es decir, la negativa a la nulidad, conforme a la parte final del 180, es la que me permite interponer el recurso de apelación contra la negativa a la nulidad. El vehículo ya me lo está concediendo. Es decir, mis estimados, que al lado de las causales descritas en el artículo 439, para que se permita la apelación de autos, claro que el último numeral del 439 nos dice en los casos expresamente establecidos por la ley. Este sería el caso establecido expresamente en la ley. Ante la negativa de nulidad se interpone el recurso. Apelación contra la negativa de nulidad. Profesor, pero si la declaró con lugar la nulidad, esa decisión del con lugar ya sería invocable por la vía del gravamen irreparable del artículo 439, numeral 5. Entonces, 2 segundos, por favor. Aló, aló. Sí, ajá, dime. No, ahorita tengo una clase, tienes que darme más de una hora, ¿oíste? Más de una hora yo voy. Bueno, ok, hasta luego. Entonces, esa negativa a anular, bueno, se establece el recurso en el 180 infine. Por cierto, que si lo instrumentaliza, indica a efecto devolutivo, no a efecto suspensivo. Entonces, bueno, eso como primera circunstancia. Pero seguimos con el fallo. ¿Pudiera colocar la otra vez la sentencia? Entonces, siguiendo con dicho fallo, la sentencia 2541 del 15 de octubre del año 02, y solo estas nulidades pueden ser apreciadas ex oficio por el juez debido a la gravedad o trascendencia del defecto que vicia el acto. Entonces, oído con el fallo. 1. Puede solicitarse la nulidad a través de un recurso. Puede solicitarse la nulidad a través de una solicitud de nulidad. Punto 2. Eso mismo que debió haber sido solicitado por las partes, también puede haberlo considerado el juez, solo dado la trascendencia, el concepto de trascendencia. El concepto de trascendencia no puede ser un concepto tan general, tan sociológicamente abstracto. ¿Okay? El concepto de trascendencia, reitero, ha de estar vinculado a la noción de perjuicio anulatorio que se verifica en el 179. Lo trascendente es porque afecta las posibilidades de participación de las partes. Fíjate que la norma habla hasta la palabra atentado. Fíjate que en el derecho penal sustantivo material se habla de delito agotado, un delito en donde el efecto lacerante del bien jurídico que está siendo reconocido por la norma ya se efectuó de forma efectiva, ocurrió la muerte, ocurrió el apoderamiento, ocurrió la afectación a la libertad sexual, pero también se sanciona la puesta en peligro del bien jurídico por la vía del llamado delito imperfecto. Y dentro del delito imperfecto, en el 80 del Código Penal, se habla nada menos de la tentativa y de la frustración. Disculpen por esta interpretación penalística de la norma procesal. ¿Okay? Fíjate que se habla de interpretaciones ortográficas, interpretaciones históricas, se habla de interpretación teleológica, pero también podría haber una interpretación, digamos, jurídica en el sentido de tomar los conceptos que el propio derecho nos da en la interpretación de las normas. Entonces, se habla de atentado
contra las posibilidades de participación en el 179, bueno, entonces yo lo rememoro, lo equiparo, lo extrapolo al concepto de tentativa, tentar. Es decir, se puso en peligro. Entonces aquí se está poniendo en peligro las posibilidades de participación. No es real, no es efectiva, no ha ocurrido, pero se pueden poner en peligro. Oído con lo que yo estoy diciendo, que por lo menos a mi modo de ver es bien importante. Es decir, porque cuando tú invoques la nulidad, no es solamente porque haya ocurrido de forma efectiva la violación a la participación de la parte, sino que inclusive se atenta contra ello. No ha ocurrido, pero pudiera ocurrir. Fíjate que la norma habla de atentado. Entonces, sigamos acá. Ok, yo no sé por qué se me está yendo la... Disculpen acá, por favor. Aquí estamos. Conforme se establece en el precitado artículo 441, en realidad, disculpen, esa era la norma que estaba... Ya, disculpen por favor, que veo que no les está saliendo acá a ustedes. Ok, ahora sí. Dice el fallo 2541 de la Sala Constitucional, conforme se establece en el precitado artículo 441 del Código Orgánico, al tribunal que resuelve el recurso se le atribuirá el conocimiento del proceso exclusivamente en cuanto a los puntos de la decisión que hubieran sido impugnados, que es lo que define el concepto de competencia recursiva. Bueno, milenariamente del viejo derecho romano, cuanto apelatum, cuanto devolutum. Fíjate, devolutum, es decir, decidido por una alzada. Entonces, esta es la disposición que obliga a todas las instancias jurisdiccionales. Lo que específicamente se está impugnando, eso es lo que debe ser resuelto. Pero el fallo prosigue. Excepcionalmente, los supuestos de nulidad de oficio son obviamente de interpretación restrictiva. Si son excepcionales, es que la alzada va a decidir algo que no haya sido expresamente impugnado. ¿Okay? Entonces, se te concede la posibilidad. Por lo tanto, el cuestionar por ultra, citra o extra petita ya estaría reconocido por ese precedente vinculante, pero además está reconocido por el propio legislador en el artículo 79. Excepcionalmente, y reitera el criterio, la Sala Constitucional, en el sentido que son de interpretación restrictiva. Es decir, no es algo que debe ser asumido de una forma deportiva, como de una forma general, sino restringir el carácter de la llamada nulidad oficiosa. Excepcionalmente. Y lo clasifica. En mi humilde criterio, ahí estamos hablando de una hipótesis de números clausus, no de números apertos. Es decir, estamos hablando de que son esas y no otras. Claro, allí obviamente habría que morigerar un tanto el asunto. Pero fíjate los extremos, las hipótesis que maneja la sentencia, excepcionalmente. La primera, las hipótesis de nulidad absoluta, descritas de manera taxativa en el artículo 191. Ustedes, yo sé que si van a revisar ahorita el 191, no van a encontrarse nada de eso, porque lo que estaba hablando con el 191 eran las hipótesis de nulidad absoluta que se mantienen ahorita en el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Okay? Son las hipótesis de nulidad absoluta del 175. Es decir, allí se está concediendo la nulidad absoluta a favor de dos tipos de parte. Una parte, el procesado. Y allí se señala que en lo que atañe al procesado son problemas de intervención, asistencia y representación. Pero con la reforma de septiembre de 2021 se está incorporando otra hipótesis, que son los problemas vinculados a la libertad. Es decir, problemas de intervención, asistencia y representación del procesado, pero también las decisiones
o actos procesales que afectan la libertad. Aquí me limito un poco cuando yo te dije de actos procesales. Si tendrían que ser actos decisorios, porque si la alzada está conociendo por la vía de un recurso, es porque solamente le corresponde decidir con respecto a las falencias oficiosas o señaladas por la parte del fallo que se está recurriendo. Por lo tanto, esos actos procesales que afecten las posibilidades de participación de la parte deben verse expresados en el fallo, que tienen un corolario, tienen una consecuencia en el propio fallo. Problemas de libertad, es decir, se aceptó la privación de libertad de alguien que fue aprehendido sin que estuviese presente un problema de flagrancia o sin que hubiese estado presente un problema de solicitud de orden de aprehensión. Entonces, eso se está expresando en el fallo que se está cuestionando, se está validando esa privación de la libertad. Entonces, bueno, allí la privación de libertad ha sido realizada por el órgano policial, pero se está validando en el fallo que no anuló ese acto procesal anterior. Y por lo tanto, aquí el tribunal de alzada que asume la nulidad de oficio lo está haciendo porque eso no se estableció la validez con respecto al derecho o con respecto a la Constitución en el propio fallo. Entonces, fíjense las hipótesis del 175. Decía yo que protege a dos tipos de parte, al procesado, intervención, asistencia y representación y temas de libertad, pero a las otras partes en el proceso. Y entonces alguien me pudiera cuestionar y decirme en este momento, entonces el derecho a la defensa la puede alegar quien no es procesado. Pues sí, el derecho a la defensa la puede alegar quien no es procesado, pero sería el derecho a la defensa de los intereses y derechos procesales. La defensa de los intereses y derechos procesales. Por ejemplo, el derecho al recurso es un derecho procesal, expresado también como garantía, el derecho a recurrir. Las garantías son los mecanismos que permiten el restablecimiento de un derecho. Nos decían allá en Introducción al Derecho. Si los derechos se gozan, se ejercen, se disfrutan, el derecho al recurso, pero la garantía es el mecanismo que me permite el restablecimiento del derecho. Entonces se me está impidiendo ejercer el recurso porque no se me entrega el expediente, porque no se me entrega copia certificada de la decisión de forma alguna. Y entonces hay algunas garantías que son de tal dimensión que se entrechocan, que chocan entre ellas. Ahí está el interés superior del niño, expresado en una norma ahí del Código Orgánico, de la ley orgánica de protección de niños y adolescentes, en la cual no se puede colocar en el fallo el nombre de la víctima, no se puede colocar en el nombre del fallo, pero vamos a suponer que sea un delito masa, es decir, que sean plurales víctimas, y lo que se está señalando frente a una víctima no es lo mismo que se está señalando frente a otra. Y hay esa confusión, porque lo que están son las iniciales de las víctimas. Entonces, bueno, el interés superior del niño no puede ser en detrimento del llamado derecho a la alzada. Es decir, se me está negando el derecho de saber específicamente a cuál de las dos víctimas, siendo menores, te estás refiriendo por el problema de la no divulgación del nombre. Entonces, también está el derecho, los derechos procesales del Ministerio Público como titular de la acción penal. Entonces, es decir, la víctima y el Ministerio Público también podrían optar a la nulidad oficiosa, pero sería la nulidad oficiosa aquí evidentemente de actos decisorios, porque la verdad que no está concebido la posibilidad de la nulidad oficiosa del acto de pretensión de defensa. Ahora, si ese acto de pretensión de defensa se plasma en un fallo y el juez se lo ha acordado,
qué sé yo, imaginémonos una defensa realizando una pregunta absolutamente capciosa o sugestiva, pero inclusive hasta grosera. Imagínense ustedes que la defensa pregunta a un testigo, diga usted si este desgraciado que le causó perjuicio a alguien, usted lo vio en el momento, objeción, y el juez indica sin lugar, porque efectivamente es un desgraciado. Bueno, a una circunstancia como esta, pues evidentemente se plasma a través de la interpretación del juez, pero no por la pregunta que haya sido realizada por la parte. A pesar, mis estimados, que ahí está el 104 y el 105 del Código Orgánico con el llamado principio de buena fe en el ejercicio de actuaciones procesales. Es decir, tratar de morigerar el inadecuado ejercicio de buena fe. Y eso de la buena fe también pudiera servir para un sustento hacia la contradicción o la impugnación de un acto de defensa. Yo los invito a los interesados en el tema a un libro excelente de un gran garantista procesalista español, Joan Pico y Junoy. Yo sé que Joan Pico y Junoy, ustedes conocen su obra clásica que se llama Las garantías constitucionales del proceso, que es lo que ha venido trayendo todo el concepto del debido proceso y todo lo demás. Pero Joan Pico y Junoy, este autor español, tiene una obra excelente que se denomina El debido proceso leal. Es decir, que aquel que estaría violentando no solamente el juez, sino las partes en el ejercicio de la profesión. Claro, Pico y Junoy se está vinculado a España, ejemplo tanto de la ley de enjuiciamiento civil como la ley de enjuiciamiento criminal española, pero no deja de ser interesante su obra. Pero vamos a seguir con el fallo. Entonces, yo no sé qué pasa aquí, que me estoy, ya, 2 segundos por favor, que no les estoy presentando la lámina que es y siempre se me va otra. 2 segundos por favor, vámonos, vamos a retroceder con la sentencia que nos ocupa. Esta es nulidad absoluta. Entonces, las hipótesis de nulidad absoluta del 175 actual del Código Orgánico Procesal Penal son los que sustentarían la nulidad de oficio. 2. Cuando se trata de un vicio de inconstitucionalidad que obligue al juez a activar el control difuso. Ajá. Vamos a ser muy claros acá. Y aquí el tema se las trae. El tema no es de poca monta. ¿Okay? ¿Quién ejerció el control difuso? ¿El ACUA o el ACUE? Ahí tenemos el primer tema. ¿Quién fue el que ejerció el control difuso? Bueno, vamos a suponer que el control difuso lo ejerció el tribunal contra cuya decisión se está recurriendo. ¿Okay? Ese es el tema. Yo creo que todo el mundo aquí que me está escuchando, pero la verdad es que como esto va a ser grabado frente a todos, hay gente que ni siquiera sabe lo que es el control difuso. A mí una vez me dijo un alumno, yo lo que hice fue reírme, no lo aplacé. Me dijo, mire, profesor, eso en lugar de control difuso, eso parece más bien control confuso. ¿Ok? Entonces, ese control difuso está presente en el 334 del Código Orgánico de la Constitución y en el artículo 19 del Código Orgánico. En el 19 se habla del mantenimiento de la incolumidad de la Constitución. En el 334, bueno, se habla del respeto al artículo 7 de la Constitución como norma suprema. Y en todo caso, en un sentido instrumental, uno puede decir que el control difuso es la desaplicación total o parcial que puede asumir cualquier juez cuando una norma, un conjunto de normas, totalmente o parcialmente, o en un párrafo, etcétera, contraviene la propia Constitución. Entonces, eso obligaría a que ese juez, desde un tribunal estamos en lo penal,
desde un tribunal de control de instancia municipal hasta la propia sala de casación penal del Tribunal Supremo de Justicia, o inclusive hasta la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia cuando está asumiendo un procedimiento penal, que sería el enjuiciamiento de los altos funcionarios públicos, desaplique una norma por su contrariedad con respecto a la Constitución. Entonces hay cosas que son importantes atender. El control difuso no implica desaplicación de un acto administrativo, ni de efectos particulares, ni de efectos generales. Estamos hablando de la desaplicación de una norma en concreta, plasmada, estatuida, dentro de una ley, dentro de un código. Tampoco habla del control difuso de la desaplicación del criterio o del precedente vinculante que haya provenido de una sala constitucional. Ahí estamos hablando es de una norma en concreto que contraviene la propia Constitución. Entonces, la desaplicación de una norma, la desaplicación de un criterio de la sala constitucional. Y a lo mejor tú dirás, pero bueno, pero ese criterio es francamente contrario a la Constitución. Bueno, vale, pero es que el máximo intérprete del sentido y alcance de normas, principios y constitucionales, como lo establece el 335, en la sala constitucional. Es más, si no aplicas el criterio, el precedente vinculante, estaría nada menos que dentro de la causal de la solicitud de revisión constitucional por la famosa sentencia 93 del año 01, la sentencia corpoturismo de la sala constitucional. En todo caso, la Constitución es la norma suprema, existen muchos aspectos, el derecho a la rebelión, todo aquello, es decir, el cuestionamiento de la posibilidad, pero no, es decir, no quiero politizar un tanto la explicación, sino decirlo, bueno, pero de forma concreta, ¿cómo lo hacemos en una causa en concreta? Bueno, te queda la posibilidad, por ejemplo, en el caso mío, en el caso de la decisión en donde me declararon inadmisible un recurso de nulidad por inconstitucionalidad de un par de normas de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Creo que alguno de ustedes me escribió, yo le dije, bueno, ¿y cómo va a ser? Porque usted es un tipo que algo así como que es emprendedor, que echa para adelante, que todo lo menos está bien, pero si estamos hablando de recursos, ahí estaríamos hablando la circunstancia ulterior. Claro que existe una posibilidad, que sería la posibilidad de aceptar la incorporación de Venezuela dentro de un sistema de derechos humanos y la posibilidad de recurrir inclusive ante no la Comisión, sino la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo que el presidente, ¿cómo que se llama el de ahorita? El de Colombia, el presidente, se me olvidó hasta el nombre, el presidente de Colombia. Petro. De aquí vino algo de allá de la Casa de Nariño y me dijeron Petro. Bueno, Petro está invitando a Venezuela a que vuelva a formar parte del sistema de la justicia, ¿cómo se llama? El ámbito de los tribunales de protección interamericano. Pero está allí también la posibilidad, pues, de la Corte Penal Internacional, algo decir, una raya más para el tigre, en el sentido de que las causas en las cuales Venezuela, el caso Venezuela 1 está ubicado en el ámbito de la ¿cómo se llama? De la Corte Penal Internacional. Entonces decirle, bueno, si aceptamos la complementariedad, es una complementariedad ineficiente porque dicha sala plena del Tribunal Supremo de Justicia no es una sala apta para poder enjuiciar a altos funcionarios públicos. Por cierto que los invito a que vamos a tener una conversación con respecto a esa decisión con la magistrada emérita Blanca Rosa Mármol de León este próximo martes a las 12, y eso creo que sale por YouTube en su programa, pues se llama Justicia buen Martes de provecho, Justicia buen en buen provecho justicia por RCR. Ok, pero bueno, volvamos al tema que nos ocupa. Entonces, el control difuso. Ok, entonces así debe ser entendido. Por cierto, que vean mis dos manos. Y vamos a aplicar estas dos manos con respecto al control difuso. Este dedo debería
ser similar a este otro dedo. Este dedo pulgar sería la norma en específica que está cuestionando a la Constitución. Pero alguien puede entender que esta norma específica está cuestionando esta otra específica norma de la Constitución. ¿Ok? Es decir, un contraste de normas entre una y otra. Por ejemplo, el artículo 374, que habla del efecto suspensivo de la libertad, esta norma está en el Código Orgánico, está cuestionando a esta específica norma que está en la Constitución, que sería el último numeral del artículo 44 de la Constitución, el numeral 5 del artículo 44, en donde se dice que una vez dictada la excarcelación, no podrá seguir la persona privada de la libertad. Parece que aquí se da la posibilidad de ese control difuso, porque esta norma en específico de la ley está cuestionando esta norma en específico de la Constitución. Y el Tribunal Supremo ha dicho que el control difuso no puede ser el simple contraste de una norma de ley con respecto a una norma constitucional, sino que esa norma, si en la totalidad del cuerpo constitucional es inconstitucional, entonces allí se aplicaría el control difuso. Porque sigo con el ejemplo de la manito. Esta norma parece que contradice esta, pero parece que a esta sí se lo afirma. Aquí no hay inconstitucionalidad, porque esta norma que habla de que alguien que el efecto suspensivo de la libertad, que se detiene la libertad, a lo mejor no es contradictorio con que la alzada pueda conocer el mal o el buen uso del derecho, la posibilidad de que el juez que decretó la libertad puede haberse equivocado. Por eso que lo denominan fallos. Entonces, en síntesis, el control difuso tiene que ser que esa norma en específico contradice todo el esquema constitucional. No hay posibilidad que dentro de ese ámbito. Entonces, la pregunta es, ¿quién dictó el control difuso? ¿El ACUA o el ADCUEN? Volvamos a ese tema. Imaginémonos que el tribunal contra cuya decisión se está recurriendo fue el que desaplicó la norma por su contrariedad en la Constitución y por lo tanto dictó el fallo, dictó el auto, ¿ok? Dictó el auto como consecuencia de la desaplicación de la norma constitucional. Bien saben ustedes, porque así lo establece expresamente la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y además lo reitera el fallo 93, la sentencia Corpo Turismo 9301, 93-01, 93 del año 2001 de la Sala Constitucional, que cuando un tribunal ejerce el control difuso, tiene que remitir a la Sala Constitucional esa decisión para que la Sala Constitucional opte por tres opciones. Uno, lo confirma. Dos, lo revoca. O tres, lo transforma de control difuso a control concentrado, a control general. No es solamente que frente al caso en concreto, sino que se desaplica frente a todo. De verdad, ese 374, por ejemplo, el ejemplo, contradice de forma general a la Constitución. Ajá, muy bien, Sala Constitucional, esquina de Dos Pilitas, Caracas. Ah, pero yo tengo mi casito aquí en Nueva Esparta. ¿Cómo hago? Entonces yo tengo que apelar esa decisión. Pues, la alzada se encuentra en el dilema de revocar o no revocar ese fallo mientras está conociendo la Sala Constitucional la revisabilidad del control difuso asumido por un tribunal de primera instancia. Hablé claro, no dije recurribilidad, dije revisabilidad, porque la revisión constitucional no se está entendiendo como un recurso.
En mi humilde criterio, nada obsta, nada impide a la alzada a decidir